vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Para poder entender la fe, tenemos que ver en qué descansa la fe. ¿Qué dice Efesios 2, verso 8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted se hace esta pregunta, cuando usted creyó al Señor, usted dijo, al Señor le abrió su corazón, ¿qué cambió antes de hacer esa confesión y después, o en el momento de hacer esa confesión? Algo en usted ocurrió que hizo que se abriera su corazón, ¿sí o no? A lo mejor no sabía que se llamaba fe, simplemente creyó en el mensaje, y algunos ni siquiera confesaron esa palabra, sino que algo los cautivó, algo les llamó la atención y se introdujeron aquí tengo que estar, ¿cierto? Yo me acuerdo años atrás cuando llegó, por ejemplo, Mauricio Peredo. ¿Me acuerdas, Mauricio? Él llegó llegó con, ¿cómo se llama este caballero? González, de apellido González. Luis González. Llegó Mauricio con su moto. Llegó, se estacionó ahí. Y uno veía a Mauricio, una persona de construcción, ajena a Dios, con una vida totalmente distinta. Y llega ahí a una red de varones y nunca más se fue. Pero yo nunca lo vi, o no recuerdo, no sé si te acuerdas, si confesaste a Cristo como tu Señor esa primera vez, ¿no? ¿Cierto? No, pero algo lo cautivó. La pregunta, ¿qué hizo usted para que eso ocurriera? Nada. Eso le demuestra a usted que todo descansa en Él. Todo es por gracia, porque aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de vosotros? Ni la salvación, ni la gracia, ni la fe. Ninguno de esos tres elementos depende de ti. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros crecemos en fe? Porque si yo le digo, hermano, usted tiene que crecer en fe, inmediatamente usted cree que debe hacer algo. ¿Ya? Y lo vamos a aclarar un poquito. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia es un libro donde están todas las promesas y la obra consumada de Cristo en la cruz. Si quiere decir la Biblia, una de las cosas que hace es un libro de vida, pero donde te detalla toda la obra consumada de Cristo en la cruz. Son los hechos de Dios, son las promesas de Dios, el Nuevo Testamento es algo que tú y yo heredamos. Está escrito que Él es tu paz, Él es tu gozo, Él es tu alegría, Él es tu sustento, Él es tu provisión y muchas otras promesas. Entonces, está escrito todo en estricto rigor los logros divinos que Cristo hizo por ti. ¿Dónde están? En la palabra. Están escritos ahí. Está la obra, la gracia. La gracia es toda esa realidad de Dios que está al servicio tuyo. La gracia no es solamente lo que tú y yo entendemos, la gracia es mucho más. Son todos los logros divinos, las virtudes divinas, las realidades de Dios a mi alcance. Ahora, entre esos hechos consumados y mi experiencia y tu experiencia hay una gran diferencia. Por eso tú y yo necesitamos fe para que esa brecha se elimine. O sea, la fe es lo que a ti y a mí nos colabora para ver las realidades de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia en el libro de Romanos que nosotros vivimos por fe. ¿Qué vivir? ¿De qué vivir está hablando ahí?
del vivir divino, el vivir de Dios. O sea, para vivir en Dios tú necesitas fe. Ahora, ¿qué es la fe? Si vamos al libro de Hebreo, la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es la certeza? Ausencia total de duda. La ausencia total de duda. La pregunta, ¿usted duda? Entonces, es un poquito cuestionable la palabra de que es la ausencia de toda duda. Porque siempre dudamos. De hecho, el Señor dijo, ¿por qué? Le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Te acuerdas cuando se caminó sobre las aguas y se empezó a hundir? Y le dice, hombre de poca fe. Primero, hay una fe que no está sustentada en usted, y quiero que partamos con eso. Hay una fe que no depende de usted y no depende de mí, que depende de Cristo. Mire, por ejemplo, yo noté algunos versículos, los voy a buscar. Vayan al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Esta fe que nos introduce no es su fe. Gálatas 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. ¿La fe de qué? De Jesucristo. No es la suya, es la fe de Jesucristo. nosotros también creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Qué es lo que lo introdujo a usted acá? No es su fe, es la fe de Cristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo acabamos de leer, que la fe también es un don dado por Él. Entonces, veamos varios versículos para establecer esta verdad. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Cómo lo vivo? Dígalo, repítalo y léalo. Vivo en la fe del Hijo. ¿Cómo lo vivimos? La fe del Hijo. La fe del Hijo. No habla la fe en el Hijo. Es la fe del Hijo. Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses capítulo 3, verso 9. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. En 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces hay una fe que es el iniciador de todo. ¿Cuál fe? ¿Tu fe? No. Es la fe de Cristo. Por eso dice, Hebreo dice que Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Ando con un poco de alergia hoy día, así que si estornudo. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. O sea, la fe no se origina en mí, yo no soy fuente de fe.
La fuente de la fe es Cristo. Y dice la Biblia que eso yo lo recibo como un regalo. Ahora, lo que necesitamos entender que por qué no hemos recibido este regalo. ¿Por qué nosotros quedamos estancados en ciertas estaciones? ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel salió de Egipto con dirección a Canaán? ¿Se acuerdan? Sí. Y ellos, un trayecto que era de 40 días, lo terminaron haciendo en 40 años. Y ellos tuvieron 42 estaciones, 42 paradas, donde en cada una de esas estaciones ocurrieron ciertos hechos, ciertas situaciones. Pero ¿cuál era el lenguaje del pueblo de Israel? Siempre era de quejanza. Siempre era negar lo que Dios estaba diciendo. Mirando hacia atrás, gracias, Vero. ¿Qué miraban? Hacia atrás. Se miraban ellos, su experiencia, su vida. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. Porque si dicen, crece en fe, no. Tú decís. Ahora, si tú vas al libro de Romanos, no voy a ponerme, pero después lo puedes ir a ver tú, vas a ver la vida de Abraham, Romanos 4. Y ahí él decía esto, decía que cada vez que se enfrentaba a algo, él se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. ¿Miraba hacia atrás? Sí. Pero no se miraba a él. Miraba lo que Dios le había dicho. Y se fortalecía en fe dando glorias a Dios. ¿Cómo yo crezco en fe? Reconociendo al autor y consumador de la fe. Señor, gracias. A lo mejor no lo veo, a lo mejor no lo entiendo, pero te doy gloria por la obra consumada de la cruz. Te doy gracias porque ahí tú le pusiste fin al viejo hombre y estableciste un nuevo hombre para que él me guiara, para que él fuera mi Señor y Salvador. O sea, ¿cómo vamos creciendo en fe? Dando glorias a Dios por lo que Él hizo. No por lo que usted entiende, no por lo que usted sabe, no por lo que usted ve, sino por lo que Él hizo en la obra consumada de la cruz. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, yo estoy delante de ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y predico a Cristo y a este crucificado. Hermanos, usted y yo debemos aprender a autopredicarnos a Cristo y a este crucificado. Cuando las emociones a usted se le arranque, usted debe decir, Cristo le puso fin a mi emoción, yo lo llevo a la cruz. Hermano, la frontera, la cruz es una frontera donde pone fin a todo nuestro viejo hombre para establecer lo nuevo. Cuánta fe tenga yo es cuánto yo he podido llevar a la cruz y pasar al otro lado. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, ese sí lo vamos a ir a ver. Colosenses capítulo 3. Dijimos que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Pero mira lo que dice acá. Colosenses 3 dice, verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo. La pregunta, ¿usted resucitó? Gracias por su amén. Gracias por su alegría, por su entusiasmo, su convicción. Que dijo que Mario, que era la fe, dijo que es
Ausencia de duda. Aquí está. ¿Por qué dudáis? ¿Te das cuenta que si no vemos estas cosas, nuestra fe está cautiva por nuestro poco entendimiento de ver? Porque si nosotros viéramos que realmente hemos sido resucitados juntamente con Cristo, diga yo, para Dios, ya morí. Ya morí. Ahora, lo vemos. Dice que Romanos dice que hemos sido muertos, crucificados y resucitados juntamente con Cristo. Entonces, vamos viendo que la fe está determinada en aquello que necesitamos mayor luz, mayor entendimiento. Ahora, hay verdades que se disfrutan antes. Entonces, usted debe aprender a orar. Señor, gracias porque yo ya fui a la cruz. Yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto en Cristo Jesús. Él le puso fin al viejo hombre. Aquel que duda, aquel que es mañoso, aquel que es traicionero, aquel que es infiel, aquel que es mentiroso, aquel que, póngale lo que usted quiera, ese hombre o esa mujer, Él le puso fin. Amén. Señor, yo te alabo porque esa obra consumada en la cruz está creciendo dentro de mí. Eso es fortalecerse en fe, dando glorias a Dios. Se me levantó un problema, pero tú eres mi proveedor. Y en algún momento algo se va a activar, porque es la fe del Hijo activándose en usted, vaciando esa fe del Hijo, se empieza a vaciar en usted. Hermano, mira, el apóstol Pedro fue capaz de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y después lo negó. Eso te demuestra que lo que el Señor le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice que Él revela al Hijo a quien Él quiere. El revelar al Hijo es revelar el corazón de Dios. O sea, la fe, ¿qué es? Es ver más claramente al Hijo, el corazón de Dios. La fe es aquello que te ayuda a ver el corazón de Dios y le da sustentabilidad. Yo cambiaría la palabra certeza. De hecho, uno de los orígenes de esa palabra certeza en hebreo es sustentabilidad. La fe es aquello que le da sustentabilidad a lo que yo espero. Porque cuando te hablas de certeza, automáticamente tú lo llevas, perdón Mario, a la definición que dijo Mario. Al depender de si dudas o no dudas. Hermano, ¿quién no duda? La fe le da sustentabilidad a lo que estamos esperando, de que la obra consumada de Cristo vaya creciendo en nosotros. ¿Te hace más sentido? Cambiar la palabra con certeza por sustentabilidad. ¿Y en qué está sostenida la obra consumada de Cristo? En la fe de Él. No en lo tuyo. ¿Qué es lo que nos impide creer? Pregunta. ¿Por qué no logramos ver más claramente? ¿Cómo? Porque no estamos sustentados en lo que Cristo hizo. Ya, pero ¿por qué no llega esa sustentabilidad a nosotros?
porque la palabra no haya cabida en nosotros. Ese es todo el rollo. ¿Cuánta palabra hace cabida en usted? ¿Cuándo tiene cabida la palabra en usted y en mí? Cuando usted tiene un problema. Cuando usted está en un rollo, y yo por supuesto también, nosotros buscamos a Dios. ¿Cuándo buscamos sanidad? Cuando estamos enfermos. ¿Cuándo buscamos que Él sea nuestro proveedor? Cuando estamos en rollo económico. ¿Cuándo necesitamos que Él sea nuestra paz? Cuando estamos en la tormenta. ¿Sí o no? Sí. Ese es el camino que nosotros hemos aprendido por el rigor de la cosa. Ahora va a aprender el camino de lo que Él anhela de usted. Y para eso, no voy a ser muy larguero para que les quede esto, porque me interesa que les quede. Quiero que vamos a Mateo, capítulo 8, y aquí nos vamos. En Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4, habla de la historia de un leproso. La lepra es sombra, figura y tipo del pecado. O sea, nosotros cuando estamos inmersos en nuestros pecados, para Dios estamos leprosos. Entonces, dice, descendió Jesús del monte, después de que había dado las bienaventuranzas, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se postró ante él y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Eso fue lo que ocurrió cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Le decimos, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Fue algo que Él quería. Él anhelaba. Ese es el paso number one. 1, 2, 3, 4. Éramos leprosos antes de conocer al Señor. Llegamos al Señor con nuestro rollo de nuestros pecados. Pero ahora Él no solamente quiere limpiar de tus pecados, sino quiere hacer una obra más profunda en ti. La Vero hablaba de ir camino a la madurez. La madurez, para ir a la madurez necesitamos ver más claramente la palabra. Porque cuando no somos maduros, estamos pidiendo algo que ya tenemos. El hermano dice, usted ya es sano, pero nosotros seguimos todavía con el rollo de pidiendo sanidad. Usted ya fue libre, pero seguimos con el rollo pidiendo que Dios te libere. Nosotros ya tenemos el gozo de la salvación en nuestros corazones, pero nosotros seguimos pidiendo que Dios te dé gozo. Nosotros ya tenemos la paz porque Él es nuestra paz, pero seguimos con el rollo pidiendo que Él nos dé paz. ¿Por qué? Porque nos quedamos con que fuimos limpios y con eso, ¡oh, wow! Pero hay otra historia, la historia del centurión. No nos vamos a meter en la que sigue, que es la suegra de Pedro. Ese es camino muy difícil. Dice que entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole. ¿Qué vino? Rogándole. Quédese con esa palabra, después la vamos a complementar. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Segunda palabra, digno. Solamente di la palabra
y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, hija, bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Tenía toda una administración él. Y dijo a este, ve y va, y el otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, sea hecho, y tu criado y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, mira, te dije 3 palabras. 1, rogando. Tenemos que aprender a no orar, sino a rogar, a clamar. La salvación fue gratis, pero el crecimiento en fe se necesita que tú aprendas a rendirte al Señor. Dije dignidad, que no es digno. Nosotros creemos que tú ahí sentado y yo empieza a agarrar una cosa como que somos dignos de estar acá. Como que Señor, dame. Y entramos en un tema de que no hemos asumido que nosotros no somos dignos de que el Espíritu Santo aún esté dentro de nosotros. A Él le plació, Él nos limpió, Él nos lavó. Arriba dice, recuerden que dijo, quiero que seas limpio. Es un querer de Dios. Tú estás parado aquí porque Dios le plació que tú estuvieras sentado acá. No sé por qué. Pero que Dios te ama. Dios te ama y a Él le plació limpiarte, sacar todos tus lepra, todo tu pecado. Pero Él ahora quiere que tú aprendas a depender de Él, a rogarle, pero no como se acuerdan de la historia de esos dos que uno estaba orando y decía, Señor, no soy como este. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo vimos de matrimonio. No soy como este. Y el otro estaba, Señor, no soy digno de ti. Hermano, la madurez se trata de esto, de empezar a reconocer su autoridad. ¿Por qué actuó la sanidad en ese hombre? Porque ese hombre tenía fe, pero la fe opera por autoridad, por reconocimiento. Ese centurión lo que hizo fue reconocer que Jesús era una autoridad superior. Hermano, mientras tú y yo no reconozcamos que Jesucristo es mi Señor, es mi autoridad, nos rendimos a su majestad, nos rendimos que Él, todo depende de Él, tú nunca vas a crecer en fe. Porque tú solamente vas a seguir siendo sostenido bajo tu propia autoridad. ¿Tenía autoridad el centurión? Sí. De tal manera que le decía a un siervo, anda, pa. Nosotros también tenemos una autoridad delegada. Los papás tienen autoridad con sus hijos, etc. Siempre tú tienes algo de autoridad. Pero eso no te basta para poder ir más allá en el Señor. Lo que Él está esperando que tú y yo podamos reconocer su señorío y no estar descansando en nuestra jactancia, en lo que nosotros creemos. Él te dio su vida, sí. ¿Es por gracia? Sí. ¿Es un regalo? Sí. Pero cuánto puedas ver con claridad y cuánta autoridad puedas ejercer en esa vida, eso marca una diferencia. Esa vida manifestada en nuestros corazones depende de cuánta autoridad reconozcamos. Decíamos, cuán grande es Él. O sea, ¿se acuerdan? Estábamos cantando acá, cuán grande es Él. No pidan que les cante porque cosas difíciles has pedido. Pero cantábamos cuán grande es Él. La pregunta es, ¿será el cuán grande lo mismo para ti que para mí?
¿De qué depende del cuán grande? De cuánto reconocimiento has hecho de Él como tu autoridad. Mira, ¿por qué Él no crece en nosotros? Porque nosotros no estamos dispuestos a morir. Dice la Biblia que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué depende el aprender a reconocer su autoridad? Del que tú te niegues, de que tú te autogobiernes. Ese centurión reconoció que la autoridad que él tenía no le servía. Reconoció una autoridad mayor, reconoció que Jesús era una autoridad superior, que Él sí tenía la razón, Él sí tenía la solución, Él sí tenía la respuesta. Cuando tú reconoces esa autoridad, mira lo que ocurrió con este centurión. Él reconoció autoridad y las palabras que él reconoció bajo esa autoridad se cumplieron. A ver, se lo explico otra vez porque... Usted puede, por ejemplo, usted puede orar. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Pero este varón, este centurión, fue y se doblegó a esa autoridad, reconociendo que él tenía que rendirse y actuar de acuerdo a la autoridad que estaba superior a él. Me explico. Por ejemplo, el Avero habló del diezmo y la ofrenda. Vamos a hablar del área económica porque normalmente nosotros entendemos mucho mejor las cosas del área económica. Usted puede hacer lo mismo que está haciendo el que está al lado suyo. Puede ofrendar, puede diezmar, pero si no reconoce autoridad, usted lo está haciendo sin fe. Usted puede orar por otro y a veces nos pasa, oramos por sanidad de otro, pero cuando no reconocemos autoridad, no estamos sumergidos en la autoridad, aún lo que estamos hablando no está haciendo como debiera ser porque no está en autoridad. La palabra dice que todo lo que pidieran al Padre será hecho. Jesús dijo, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre os será hecho. ¿Cuántas oraciones usted y yo hemos hecho que no ha sido respondida? No ha sido respondida no porque no ocupemos el nombre de Jesús, es porque no estamos en sintonía con la autoridad. Nos seguimos autogobernando. Nos seguimos nosotros, en estricto rigor, no estamos en sintonía con la palabra. No estamos en coherencia con la palabra. Porque la palabra es Cristo. ¿Qué hizo este centurión? Se puso en el mismo dial, en la misma sintonía que andaba Jesús. ¿De dónde venía Jesús? Del monte. De haber dado toda la constitución del reino de los cielos. Él estableció todos los principios. Él ni siquiera estuvo ahí. Dice que él bajó del monte y la multitud lo seguía. Y apareció alguien distinto a ellos. Le dice que si tu justicia no fuera superior, si no fueras como niño, etc. Estableció muchos principios. Pero ninguno de los que seguía andaba de acuerdo a la palabra. Hasta que llegó este centurión y él actuó en coherencia, con autoridad, con la palabra. Mira, la Biblia dice que, por ejemplo, nosotros debemos honrar al padre y la madre. Y tú, como hijo, puedes tú decir, no, yo amo a mi papá, lo respeto. ¿Está bien? Sí. Pero ¿qué es andar en coherencia con la palabra? Que la palabra se encarnó. Y tú no lo haces en forma externa, sino lo haces por una convicción interna. Porque el día de mañana, dice,
Cuando tú te casaste o cuando a ti te enseñaron, ámense, sean fieles, respétense, hónrense. La pregunta, ¿lo cumplimos? ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo que separado de Él no podemos hacer nada. No estamos reconociendo la autoridad en esa área. No está dentro de nosotros la vida de esa autoridad. Mira, en el capítulo 1 de Juan dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron les dio autoridad o potestad. La palabra potestad es autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que te da autoridad? El ser. Y el ser tiene que ver con la vida. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque tenemos la vida de Él dentro de nosotros. Ahora, ¿cuánta vida tenemos? Es cuánta autoridad tenemos. O bajo cuánta autoridad funcionamos. Mira, por circunstancia de la vida, nosotros somos sus pastores. Pero la pregunta es, ¿reconocen que fueron plantados en nosotros? No me responda, sino que estoy tocando temas un poco más para que podamos discernir este principio. Usted puede decirle a su esposa, te amo. No podemos decir que no, pero cuánta cosa por debajo corre. La amo, pero es odiosa, es pesada, es complicada. ¿El amor será eso? ¿O no? Nosotros a veces decimos te amo, pero cuánta verdad, cuánta vida tenemos en esas palabras. Eso es lo que le estoy diciendo. Porque yo puedo entregar, dice la Biblia, mi cuerpo para ser mutilado, puedo entregar todos mis bienes, pero no sirve si no tengo amor, no tengo la esencia de la palabra. Entonces, la fe no tiene que ver con empezar a declarar, sino, Señor, dame tu naturaleza. Yo me quiero alinear a tu autoridad, me quiero poner bajo esa verdad. Es reconocer que la palabra, lo que está diciendo, es verdad. Reconocemos el señorío. Si Él dice que Él es tu justicia, Señor, yo me rindo a esa verdad. Y esa verdad va a ir creciendo en nosotros. Señor, la palabra dice que tú eres mi proveedor y parece que estoy el último en la fila. No es el problema. El problema es acá. La fe me lleva a un puerto, me lleva a un fin. Primero el fin de la fe en la salvación de mi alma, pero para llegar a ese punto, Pablo terminó diciéndole a Timoteo, yo sé a quién he creído. No dice a quién le he creído, sino a quien está dentro de él formado. Para que Cristo se forme, tú debes aprender a reconocerlo a Él, rendirte a Él. Hermano, Él no da paz, Él se forma en paz en ti. Él no quiere. A ver, nosotros creemos que Él te viene a mejorar. Te viene a hacer una Claudia 2.0. Una versión mejorada. Permíteme decirte que Claudia, Él te viene a matar, no a mejorar.
Amén. ¿Qué viene a matar? Amén. Entonces, a ver, yo sé que esto a lo mejor es difícil de asimilar en nuestro espíritu, pero al menos ábrase a poder entender que Él se vino a formar en usted, no a mejorarlo. Él vino a darle una vida, a quitarte esa vida. La vida nuestra funciona aquí, bajo el alma, bajo la emoción, bajo el intelecto, bajo la voluntad. Tú lo aprendiste y te funciona a este nivel. Él te vino a dar una vida mayor, pero esa vida mayor necesita un espacio donde colocarse. Y por eso, si tú no le das espacio, no te rindes, no reconoces que esa vida es mayor, nunca va a ser una verdad en nosotros. Y nosotros vamos a navegar o zigzaguear y vamos a seguir. Fuimos limpiados, sí, gloria al Señor, tus pecados fueron perdonados, pero ahora Él quiere ser tu Señor. El señorío de Cristo siendo una verdad en nosotros. Y para eso Él se va formando en ti. O sea, hermano, nunca más le pida al Señor paciencia. Señor, fórmate en mí como mi paciencia. Eso es aprender a orar puestos los ojos en Él. Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, no me da fortaleza. Él se fortalece dentro de mí. Hermano, nuestra oración para crecer en fe es reconocer, es bajar el moño. Es bajar el moño. Y pucha que nos cuesta bajar el moño. Nos cuesta reconocerlo a Él como nuestro gozo, nuestra paz, que Él tiene la razón. Hermano, si no reconocemos autoridad, vamos a rebajar el reino de los cielos a un montón de principios, pero sin vida. Sin la sustancia, sin la verdad, sin tener Cristo en nosotros. Seremos, yo me rehúso a ser una persona que solamente habla cosas lindas o habla verdad. Yo quiero que vamos como iglesia a ser portadores de verdad. La esencia. Para que venga la esencia tengo que rendirme a esa autoridad. Mira, el apóstol Lucas da un ejemplo que lo puedo tomar y para que lo apliquemos acá. Hablaba, o no era, pero no importa. En España está el rey de España, ¿cierto? Sí. Y en otros lados también, Inglaterra, Holanda, ¿cierto? Son reyes, son caros los reyes, viven en el palacio, cuesta, ostentoso. La pregunta es, ¿quién gobierna? El primer ministro. Nosotros a veces somos así: Señor, tú eres mi rey, eres mi Señor, pero el primer ministro gobierna. Tu alma, tú gobiernas. Tú gobiernas. Hermano, lo que tú expresas determina si quién te gobierna. ¿Quién te gobierna? Y hay cosas que se establecen en nosotros rogando. Hay cosas que vienen por gracia, pero hay cosas que vienen por misericordia. ¿Entiende esta verdad? Hay cosas que se añaden a usted por gracia, pero hay cosas que tienen su punto de inicio por misericordia. Dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. No, ¿cómo dice? De la gracia y misericordia. Para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro.
O sea, son dos cosas que nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros creemos que somos dignos de eso. Y acá él dijo, no soy digno de que ni siquiera entres a mi techo. Ese centurión tenía la cosa tan clara, tan clara. Mira el punto de inicio de la fe de él. Es reconocer que, Señor, te necesito. No soy digno de ti, pero yo sé que tú puedes hacer algo en mí. Puedes establecer tu verdad. Porque a veces nosotros oramos así, Señor, dame. Como que Dios está... Alex, ¿tú le contarías tu secreto a cualquiera? No, ¿es cierto? Has aprendido. ¿Tú abrirías tu corazón a cualquier persona, Cristian? ¿Por qué? ¿A quién se lo abres? A alguien que tienes confianza, ¿cierto? A alguien que sabes tú que esa verdad que tú le estás dando no la va a vaciar y no la va a tirar al tacho de la basura. ¿Y por qué Dios se tiene que vaciar una verdad en ti? La pregunta, ¿qué haces con esa verdad? ¿Cuánta palabra dejamos caer en tierra? ¡Wow! Hermano, usted no está falto de palabra. Usted está falto de reconocer la autoridad. Reconocerlo a Él. Porque usted sabe palabras, sabe Biblia. Muchos de acá saben mucha Biblia. Pero ¿cuánto reconocemos que separados de Él nada podemos hacer? Es decirle, Señor, aquí estoy. Cierre sus ojos. Yo dije, no voy a hacer largo hoy día, sino quiero que usted pueda realmente empezar a reconocerlo a Él. Hermano, yo no sé cómo rogaría ese centurión. Señor, no hemos parado con una jactancia en nuestros corazones tantas veces, reclamando, exigiendo cosas, gobernados por nuestra alma.